acerca del Salmo número 42 y solamente comenzar con el versículo número 1. Pero resultaba que pues nada más de ahí no pasaba del puro deseo, y por más no entendía de qué se trataba esto. Y de pronto también uno vuelve otra vez a meditar en la palabra y Dios nos da algo para tener que compartirlo con ustedes. Y mi más grande deseo es poder compartir la doctrina de parte de Dios, la palabra de parte de Dios, de la manera más íntegra que se pueda. Entonces, en cuanto sea de mi parte, hermanos, estar de acuerdo con mi forma también de vivir con respecto a lo que yo predico y creo. Entonces, el día de hoy vamos a mirar el Salmo número 42, el versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Poner mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Omnipotente Padre Celestial, Señor, hoy estamos aquí, un grupo de hijos tuyos, delante, Señor, de tu santa presencia. Gracias, Señor, porque eres fiel a cada una de tus palabras. Gracias, Señor, porque en ellas podemos descansar y porque en ellas nosotros podemos mirar, Señor, las cosas desde una perspectiva diferente a la natural. Gracias, Señor, porque nosotros siempre en ti vamos a encontrar nuestras respuestas a cada una de nuestras situaciones, aun cuando tengamos, Señor, que ser quebrantados para que nosotros tengamos que tomar la forma que dices tú que debemos de tener. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque aún en medio de todas nuestras rebeldías, Señor, nos has soportado en tu longanimidad y nos has permitido, Señor, que reconsideremos cada una de nuestras actitudes. Ayúdanos en todo momento, Señor, a tener nuestro corazón dispuesto. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has prestado la vida. Ayúdanos a entender, Señor, la fragilidad de esta, de manera, Señor, que la muerte no nos sorprenda, Señor, en un lugar equivocado, haciendo lo equivocado cuando sabíamos, Señor, que era lo correcto. Guárdanos, Señor, y cada día, de manera, Señor, que nuestro corazón en todo momento, Señor, sea entregado a ti. Te pido, Señor, que te quedes en este servicio, que bendigas a cada uno de mis hermanos, así como a la iglesia, Señor, allá en Tlacuapa y en cualquier parte del mundo, Señor, donde derrama su corazón, Señor. Guárdanos en esta tarde, Señor, y que este mensaje sea para gloria y honra tuya. Es nuestro deseo, Señor, quedar bien contigo y poder servir a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, el Salmo 42 comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El tema de esta tarde se llama restauración. Restauración. Y quiero decirles, hermanos, que cuando uno puede leer estas palabras, suenan muy incongruentes estas palabras, en la boca de alguien, que se presume ha conocido a Dios, así como sus maravillosas obras. Es una tragedia y es muy complicado muchas veces tratar de entender cómo es que, aún conociendo, aún habiendo oído a Dios, el hombre muchas veces tiene que pasar por situaciones, por circunstancias que de ninguna manera a veces las habíamos considerado ni tampoco las teníamos presupuestadas. Pero hay mucho dolor,
hay mucha necesidad, hay un gran deseo, un profundo deseo. El alma está profundamente afectada. Y era precisamente el alma del principal músico de los hijos de Coré. Este salmo está escrito por ellos, no está escrito por David. Y entonces David sabe lo importante que es el arte de las cosas de la alegría y de la alabanza en el templo de Dios. Y cómo es tan importante que Satanás es tan astuto y Satanás juega sucio. Y cómo en lo único que el hombre le puede dar a Dios, el diablo está pegando ahí en la alabanza. Otra vez estaba pensando en un título: ¿cómo te puedo pagar? ¿Cómo el hombre le podría pagar algo a Dios? ¿Qué podría hacer el hombre para pagarle a Dios algo? Y en todas las cosas que pensé, el único que sale beneficiado es el hombre. El único que sale verdaderamente beneficiado es el hombre. ¿Cómo le puede el hombre pagar algo a Dios? Sin embargo, en lo que le podemos dar, en alabarle, hoy este hombre, este siervo que está en las mismas condiciones de aquel siervo que necesita el agua, se siente totalmente abatido. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hermanos, hay unas cosas muy peligrosas en la vida de los cristianos. Los cristianos, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento de su vida, pueden considerar o podemos considerar, comenzando desde el pastorado. Y nosotros conocemos el asunto del evangelio como si fuera el negocio de la familia, porque esa es la peor equivocación que puede suceder. O algunos hombres, hijos de un gran sacerdote llamado Ofni y Fides, y hacían lo que querían. Y Dios permitió que les quitaran la vida. Allí en lo que nosotros acabamos de leer en 1 de Juan, hay pecados que no son de muerte. Pero hay pecados, dice el Señor, yo ni digo ni que pidas, por favor, no me estés molestando. A eso se refiere a la muerte prematura. ¿Y qué es una muerte prematura? Alguna vez predicaba el pastor Olobati acerca de la muerte prematura. Es saber de Dios y brincarse las trancas. Y Dios lo quita porque dan muy malos testimonios. Están perdonados. Pero sin embargo, el Señor siempre está ocupado. Ofni Fitness fue un gran ejemplo de eso. Ellos sacaban con el trinche, el tridente, sacaban lo gordo de las ofrendas y no decían, van a comérselos así conforme a las cosas. No, a mí guísenmelo aparte. Ellos tenían sus cocineros aparte. Así me da gusto, hermana. Ellos de a mí guísenmelo aparte. A mí me gusta de otra manera. Y con Dios no es de qué manera me gusta, porque mis maneras de ser siempre van a ser perjudiciales para mi vida. Y es bien interesante en todo momento que uno como servidor de Dios, desde que usted decidió aceptar a Cristo, decidió usted renunciar a su forma de pensar, a su forma de ver, a su forma de oír, a su forma de hablar, a su forma de actuar. Ahora, ¿cuál debe de ser la forma? Como dice el Señor. Nuevas criaturas. La vieja naturaleza ya no funciona en la vida porque entonces es un fracaso de una vida cristiana. Y entonces es muy importante. A mí no me gusta perder. Y no me gusta perder ni en el fútbol. Por eso dejé de jugar fútbol. Tengo este músculo roto, músculo sartorio. Pero a mí no me gustaba perder. Ni en las cosas, y mucho menos en las cosas donde yo tengo la seguridad, porque es la palabra de Dios que no voy a perder, mucho menos ahí me gusta perder. Me gustan las cosas muy bien. Y me gusta que
cada una de las cosas tengan la esencia, la personalidad, el carácter de Dios, así como dice su palabra. Pero nosotros tenemos que ser absolutamente dependientes de qué es lo que dice la palabra que yo debo de hacer y cómo lo debo de hacer. No puedo estar imaginando. Y eso solamente se va a dar en una profunda e intensa comunión con la palabra o con Dios a través de su palabra. Como el siervo Brahma. Estas palabras que se oían incongruentes en la boca de alguien que se presumía que conocía a Dios y a sus obras maravillosas. Sin embargo, estas palabras expresan la profunda depresión del alma que, confundida por algunos acontecimientos en su vida, tomó malas decisiones. Nunca jamás yo les he dicho en esta congregación, por favor, nunca tome decisiones o muy enojado o muy contento, porque se va a equivocar. ¿Estás muy eufórico? Tranquilo, tranquilo, porque vas a echar hasta la casa por la ventana. Ni tampoco muy deprimido, porque entonces te mandas a ahorcar tú solo. Nunca se toman las decisiones basadas en las emociones, sino en el consejo de Dios. Este hombre había tomado malas decisiones. ¿Y con cuánta frecuencia? ¿Y qué común? Yo no digo que es lo normal, pero sí es muy común que el hombre comienza a perder el gozo de Dios en su corazón. ¿Cómo es posible que el que es cristiano de vez en cuando y muy comúnmente empieza a perder el gozo de Dios en su corazón? ¿Cómo seremos de inteligentes que con cualquier cosa nos pega a todos? Con cualquier cosa nos pega un escalofrío. Con cualquier cosa estamos tropezando. ¿Qué demuestra eso? Que vamos en nuestras propias fuerzas cargándonos a la palabra. No, el cristiano debe de ir en la palabra. El cristiano debe de ir en el Señor. Y la gran mayoría de las veces, cuando nosotros no avanzamos, no damos la segunda milla, eso demuestra que nosotros somos los que pretendemos estar cargando a Dios. Y eso es una tragedia, porque no iremos a ningún lado. Pero cuando nosotros vamos en la obediencia de la palabra, nuestra vida está aquí para que podamos trascender. Entonces, cuán fácil resulta muchas veces pensar que en el servicio de Dios nosotros mismos somos los precursores de garantías que solo descansan en una equivocada forma de engañarnos, socavando el piso por debajo de nosotros mismos. Y muchas veces no nos damos cuenta cuán profundo es el pozo debajo de nuestros pies, que cuando reaccionamos descubrimos que hoy estoy abatido. Es bien interesante que usted pueda poner mucha atención, porque usted es responsable, usted es líder en su casa. Usted está sirviendo en su congregación. Usted tiene responsabilidad con los inconversos. Usted tiene responsabilidad por todos lados porque usted conoce la palabra. Pero nunca jamás debemos de pensar en una forma independiente de actuar supeditados a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo veo, a lo que yo oigo. Eso es pura basura. Hace un tiempo estábamos caminando, fuimos con mi esposa y mis hijos a un lugar que se llama Mérida. Y anduvimos allá dando las vueltas y nos llevaron a unos lugares que se llaman cenotes. Y por arriba es pura piedra, puro tepetate. Está seco, feo. Los arbustos de verdad están secos. Pero cuando uno llegaba a algunos cenotes, te metías por un hoyito así del tamaño de un tambo.
y hacia abajo, una escalerita, pero por abajo eran unos salones inmensos, muy grandes, preciosos, un agua completamente azul, iluminada por un rayito de luz. Una cosa impresionante. Y tú dices, qué frío me dio cuando dije, y si yo estoy arriba y por mi peso se llega a hundir un pozo, no la cuento, está altísimo. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando nosotros en la vida cristiana queremos servir de forma independiente o de forma así, paralela con Dios, nunca se va a poder esto. Yo tengo que ir supeditado a Dios. De otra manera, mi fracaso está firmado. Entonces, ¿por qué este no es un deseo bueno? Este es un deseo que todavía está en el ánimo de nuestra naturaleza. Y ese no es un deseo bueno, esa iniquidad de parte de Satanás que dice, yo voy a ser igual que él. ¿Quién dijo eso? Satanás. Y me voy a trepar y me voy a sentar al lado del Altísimo. ¿Y saben por qué? Porque Dios contrataba, Dios hizo a Satanás. No crean que Satanás era un ángel. Pero él quiso competir. Y no es feo como la gente piensa, con su cola ¿de qué pues? Así con sus patas de gallo, con su tridente, con sus cuernos colorados. No, Satanás es la cosa más bella que usted se pudiera imaginar. Pero a la causa de sus múltiples contrataciones se le subió a la cabeza eso tan especial que se llama gloria. Él quería la gloria. Y la gloria, tan arriba que quería estar y quedó tan embarrada. Y es necesario que uno pueda, en todo momento como cristianos, por la responsabilidad que todos nosotros tenemos de pensar cuál es mi participación y de qué manera debe de ser. Entonces, es necesario que uno pueda entender, y este hombre, no sé cómo se llama, pero él venía de una familia que experimentó, no supo, pero experimentó, que es que se le rompa la pura misericordia de Dios y se retire de debajo de sus pies. Se llamó Coré. Coré, Datán y Abiram. Ellos supieron qué significa que Dios retire su mano de la misericordia y fueron y tocaron fondo. Entonces, algo sabía él de esto. Algo había oído hablar de sus antepasados. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en un pequeñísimo versículo, en el capítulo número 10, ruega a los cristianos, ruega a los corintios. Los corintios, en ese capítulo, el apóstol Pablo está haciendo unas grandes menciones con respecto a algunas actitudes que nunca jamás deberían de haber tenido. Y entonces, ahí, en ese capítulo, Pablo está hablando acerca de de cuán poco les había importado a los judíos hacer las cosas como con respecto a lo que Dios estaba diciendo. Entonces ellos ahí experimentaron que nunca obedecieron. Pero bueno, Pablo está hablándole a los corintios y les está diciendo en el versículo número 12, así que el que piensa estar firme, ¿sabes cuánta gente en las congregaciones piensa que está firme? Muchas. ¿Por qué? ¿Por qué una persona piensa que está firme? Porque normalmente es que estamos viendo los demás defectos de los demás. Pero uno piensa que está firme y uno siempre está considerando que lo que él está haciendo es la mejor forma de hacerse.
En alguna ocasión, Josué, un gran hombre de Dios, el sucesor de un hombre líder también llamado Moisés, un hombre que tuvo que aprender el liderazgo y que comenzó de menos cero. ¿Por qué digo que tuvo que aprender el liderazgo en las cosas de Dios? No puede ser líder en donde sea, pero en las cosas de Dios se aprende. Y Moisés lo aprendió de decir, yo no quiero ir, ¿por qué no mandas a mi hermano? ¿Por qué no mandas a uno que sepa hablar mejor que yo? Hasta que Dios se enojó y tuvo que ir. Después decía, piense bien. Es muy cansado ser líder, si no, ahí está un pastor que pregúntale. Dijo Moisés, este pueblo, yo ni lo parí, no tengo por qué darle chichi. Mátame de una vez, quítame la vida. ¿Cuántas veces uno ha querido correr? Pero eso resulta porque Dios está trabajando en nosotros y no permite que nosotros carguemos. Él es el que va a cargar. Después fue creciendo Moisés en su liderazgo. Y en una ocasión dijo el Señor, quítate, los voy a desaparecer a todos y de a ti voy a hacer una nación. Pero dijo, no, Señor, bórrame de tu libro. Quítame a mí la vida, pero a ellos, por favor, no. Eso es lo que Dios quiere escuchar de alguien que está trabajando. El servicio en la iglesia es la parte más importante y la más delicada absolutamente de todas. Porque ahí se manifiesta en el servicio la dirección de Dios para la congregación y para todas las congregaciones de cualquier parte de donde haya cristianos, donde haya cristianos. Es una pasión. Es una pasión el poder pensar que Dios me ha permitido a mí poder servir un poquito. Y es apasionante cuando tú en la intimidad con Dios puedes oír que Él te está conduciendo. Y entonces uno empieza a hacer las cosas como Él dice que yo debo hacerlas. Qué dura condición es tener que servir a Dios con un ánimo de compromiso personal, en donde la pasión por el servicio a mi Señor se esfumó. En la vida encontraremos muchas veces ministerios que por alguna decisión diferente a las decisiones del Señor, el ministerio se abandonó. Yo siento mucha tristeza, lo dije la vez pasada, es una tristeza como hay iglesias que se están acabando. Y tú dices, ¿y dónde está la palabra? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la pasión? ¿Cómo es posible que entre más pase el tiempo, menos pastores estén saliendo? Hoy cada día hay más entretenedores. Spurgeon dijo, llegará el momento en que no habrá pastores alimentando el rebaño, sino payasos entreteniendo a las cabras. Y eso lo dijo hace mucho tiempo. ¿Y no es cierto que eso está pasando? No hay pastores porque la palabra de Dios incomoda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a dar la forma que Él quiere que tú tengas. Pero los payasos, no les importa qué forma tú tengas. Los pastores se convirtieron en payasos y las ovejas se convirtieron en cabras. Nosotros necesitamos entender por qué estamos haciendo las cosas. Estaba pensando en este mensaje porque a mí me está llamando mucho la atención. Uno debe de ser muy sensible, Señor. ¿Tú estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? A mí no me interesa mucho que la iglesia esté de acuerdo conmigo. El asunto es Dios está de acuerdo conmigo. Ese es mi asunto. A mí no me importa que me juzgue, de todos modos a mí ni me va ni me viene. El asunto es que yo tengo una cita con Dios. Y esa cita se llama Él
no en el gran trono blanco, ahí paso sin ver. El Señor me va a pedir cuenta de qué prediqué, cómo prediqué, con qué intención, con qué ánimo prediqué, porque no se le olvida nada. Y ese es un gran problema para mí, que a Él no se le olvida nada. Así que yo necesito saber, ¿por qué vine al templo? Ahí van a estar todos ustedes como salvos también, delante del tribunal de Cristo. Y escuche bien, para recibir lo que haya hecho en vida, sea bueno o sea malo. Así que uno tiene que irselas verdaderamente tanteando, porque no se le pasa nada, ni para los justificados, ni para los condenados. Porque ya también dice en Apocalipsis, y va a traer los libros, y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a qué, a lo que está ¿qué? Escrito en cada uno de los libros. Dios es justo hasta en el castigo. Entonces, ¿desde cuándo hay miembros? ¿Cómo es así? En la vida encontraremos muchas veces ministerios que por alguna decisión diferente a las decisiones del Señor, el ministerio se abandonó. Nada más usted pregunte, nada más usted cuestiónese a sí mismo y vea si tiene sentido el poder estar en una congregación. ¿Desde cuándo hay miembros que no tienen comunión con Dios? ¿Qué es eso de estar en comunión con Dios? ¿Qué será eso de estar en comunión con Dios? Que yo pienso lo que Él dice que debo de pensar. Hermanos, el hombre es tan especialmente complicado que le tuvieron que poner 2 manzanas en forma de camino. Y le dijo, he aquí pongo delante de ti el camino ¿de qué? De la vida y de la muerte, del bien y del mal. Pero escoge este para que te vaya bien. Pero nosotros, como tenemos mucha humildad, nos vamos por el otro. Escoge, este te conviene. Yo tenía una maestra, Alicia Barajas, en tercero de primaria, era tan soquete yo para las matemáticas. Me quería tanto esa maestra, no sé cómo me vería, peso lástima. Me pasaba a hacer las divisiones, y cuando estaba a las divisiones, era una maestra flaquita, así, muy finita. Se ponía así, y aquí hacía la división con el gis en su brazo, para que yo no quedara en vergüenza. Tal vez no lo sabía, pero... Suertudo. No, una suerte que yo. Alicia Barajas. Hermanos, resulta que nosotros tenemos que entender muchas cosas. ¿Desde cuándo yo no siento comunión con Dios? ¿Quién me robó mi comunión con Dios? Este hombre se está secando. Este hombre se está abatiendo. Algo está pasando en su alma. ¿Qué le robó la comunión con Dios? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo de orgullo? ¿Hay alguna idea preconcebida? ¿Hay alguna mala actitud que me roba a mí mi comunión con Dios? ¿Qué tan fuerte puedo ser yo apartado de Dios? Solamente soy una persona que no va a aguantar mucho sin Dios. Entonces, ¿qué más puede pasar? ¿Desde cuándo la palabra de Dios no me provoca gozo en mi corazón? Hermanos, ¿desde cuándo la palabra no siento que me diga algo? No siento que sea tan trascendente. Es más, hasta puedo pensar, ¿y ya será hora de que se acabe el servicio? ¿Desde cuándo no siento que la palabra de Dios inyecta eso que dice que debe inyectar vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra en griego eficaz quiere decir que da vida, que tiene acción. Eso es eficaz. La palabra es acción. Y desde cuando no impacta es Dios con su mensaje en mi vida.
Entonces es necesario que uno pueda considerar desde cuándo no siento eso, qué es lo que me robó, dónde está mi pensamiento. Estoy hoy mirando mis circunstancias en vez de poner mis ojos allá donde dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hey, aquí está la respuesta a cada uno de tus problemas. No andaría yo preguntando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Desde cuándo mi corazón no siente alegría, no da voces de alegría? Este hombre no daba voces de alegría. ¿Por qué será que la palabra hoy en mi vida no da voces de alegría? Qué duro es pensar que yo puedo hacerle el trabajo a Dios. Eso es lo más trágico que puede suceder, que yo puedo hacer el trabajo a Dios cuando debería de ser que Él hace su trabajo a través de mí. Eso es diferente. Yo no hago nada. Yo debo de permitir que Él haga su trabajo a través de mí. Que para eso me llamó. ¿No ven la vez pasada que estamos predicando? Que somos instrumentos ¿de qué? De su justicia. Y un instrumento. Yo les dije, yo no quisiera a no sé quién que tenga problemas con vesícula y que le diga al cirujano, véngase, anoche estuve haciendo tacos y con este le voy a operar hoy. No, tú quieres un bisturí que esté como estéril, limpio, que corte, no como el de Eclesiastés 10:10, ¿verdad? Hermanos, cuando un cristiano ha perdido el filo, dice Eclesiastés, cuando se embotó el filo, cuando se embotó el hierro. Puedes tener un hacha, se llama hacha, sí, pero no tiene filo. Y uno que no tiene filo, nomás está mayugando. Muere y muere. No corta, pero como mayuga. Esta es su Biblia para que no vean. Usted debe de tener todo el filo. ¿No dice la palabra de Dios que su palabra es más cortante? Más cortante. Una persona que no tiene filo no libera a nadie. Pero una persona que tiene el filo del conocimiento de la palabra de Dios puede entrar hasta lo más profundo de tus pensamientos y decir, de esa manera puedes escapar de tu pecado. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo te voy a dar la palabra de Dios para ayudarte. Pero qué trágico es que nomás está muerto y muere. Entonces, debemos de pensar, hermanos, cuán privilegiado es una persona que sirve a Dios, pero que no debe de apartarse de la instrucción. El Salmo 42 es un salmo, ahí comienza, es un salmo de instrucción para enseñar a otros a salir de un gran problema donde la iglesia es cada uno de los miembros y son verdaderamente almas impresionantemente preciosas, impresionantemente caras, que uno como predicador no puede decir ni hacer una tontería, porque ustedes merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor, todo nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo las compró. Amén. Y un día vamos a dar cuentas. Entonces, nosotros no debemos de pensar que nosotros le hacemos el trabajo a Dios. No. Gracias, Dios mío, porque miraste a un pobre infeliz como yo para mostrar tu gracia, lo cual debo de aceptar con una humildad consciente. Este salmo es un salmo de instrucción, es un salmo de reconsideración, es un salmo de reconveniencia para cualquiera que necesita una gran restauración. Los hijos de Coré habían sido puestos por David para conducir, fíjense bien, hermanos, para conducir, y uno que conduce se transforma en un ejemplo. Dice la palabra de Dios, para conducir en alabanza, en fiesta. Sin embargo, el músico principal está abatido profundamente. La causa fue perder de vista la presencia de Dios, la comunión con Dios. Me acuerdo de estas cosas
y derramo mi alma. Escuchen bien dónde está el problema, en el alma. ¿Saben quién se desanima? ¿Se acuerdan de aquella predicación, la causa del desánimo, que la basamos en Números capítulo número 21? El alma. Todos queremos que nos digan, muy bien, hermano. Bravo. Toda la gente necesita eso. ¿Qué es eso? La gloria. Aquí se la estamos quitando a Dios. Y la gran mayoría, si uno no le dice eso, se derrite. Tenemos que tener una humildad consciente. El músico principal está abatido. Fíjense bien, 42:1 otra vez. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. ¿Cómo es el ciervo? Como el ciervo depende de las frescas aguas que corren por los arroyos para vivir, es que este hijo de Coré siente profunda añoranza por Dios. Qué lindo es que un hombre haya podido reconsiderar su condición. No hay más cosa que un hombre reconsidere su condición. Su alma tiene sed. Otra vez, ¿el problema dónde está? El problema está en el alma. En el intelecto, ¿qué es lo que yo pienso? A mí me importa un comino lo que yo pienso. ¿Qué piensa Dios que yo debo de pensar? Eso es ahí donde no tenemos problema. En mi alma, ¿qué es mi intelecto? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Por qué voy a tomar decisiones en mis sentimientos? Si son tan volátiles, más que el peso con respecto al dólar hoy. Compré el dólar, está 14. Y mi voluntad. ¿Sabes qué pasa con tu voluntad? ¿Cómo nos amachinamos muchas veces? Ustedes han tratado de hablar con un cristiano amachinado. ¿Saben qué es eso? ¿Es que se amachina? Se enteca, dice el hermano, ¿verdad? Y no lo mueves, y no lo mueves, y no lo mueves. No hay razón para moverlo. ¿Por qué? Porque su orgullo lo tiene bien sentado. No es humilde, es un pobre orgulloso. Y eso detiene todo. Entonces, su alma tiene sed. Es muy común poder apartarnos de Dios. Es muy fácil apartarnos de Dios por satisfacer nuestra alma y aún ocupar al mismo Dios para que nuestra alma se lleve los créditos. El alma de este hijo de Coré también deseó algo más que ser quien conducía a la multitud, a la congregación. Tal parecería que un reflejo de los deseos de sus antepasados. Querían ser recreados en su vida y de pronto él está, dice el versículo número 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿A quién se le antoja ser cristiano cuando hay pura gente perdedora? Tú asististe, te antoja ser cristiano cuando es una congregación donde hay problemas, donde nadie se lleva con nadie, donde nadie respeta a nadie, donde nadie ama a nadie. Yo no. No es un olor fragante, eso está que apesta. ¿Sí? La vida del cristiano en el servicio debe de aprender que uno debe de aprender de su Señor, despojándose a sí mismo, despojando, no estimando el ser. No digo que Jesús dejó de ser Dios, y es lo que estamos viendo en los temas del miércoles y que vamos a ver el domingo. Qué maravilloso alcance me da mi Señor de poder ponerme en una postura tan elevada.
Dice la Biblia, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, el título de médico por servir a alguien, no, a mí me estorba, no te estorba, tienes que dejarlo. El título de licenciado, el título de diputado, el título, eso aquí no funciona. En la iglesia de Dios no funciona. Es más grande el que sirve que al que le sirve. Y nuestra recompensa, su recompensa vendrá de parte de Dios, no de nadie más. Usted no espere la recompensa de nadie de los que están aquí. ¿No dice eso en Gálatas, capítulo número 6? A ver si no me lo han movido. Sí, porque ese no lo traían aquí en el acordeón. Gálatas. A ver, tiene que ver con respecto al servicio. Dice la Biblia en Gálatas capítulo número 6, versículo número, vamos a ver desde el 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, ¿de qué? ¡Wow! ¿Por qué nos cansamos? No nos cansemos de hacer el bien. Hay mucha tela de donde cortar. No te canses de hacer el bien. Ninguna persona que hace el bien lo hace porque no puede o porque no tiene. Hay alguien que primero le da a él para que dé. Y eso es una gran bendición. No se cansen de hacer el bien. De lo que Él quiere es que nosotros nos desprendamos de nuestra mezquindad. Dios no me va a mandar a mí a hacer algo que primero no me ha dado las herramientas. Nunca va a hacer eso. Ahí está en 2 Corintios capítulo número 9. Fíjense bien. Así que según tengamos oportunidad, usted hasta búsquelas. Hagamos bien. Y mayormente, ¿por qué? Porque esos son más valiosos. Mayormente a tu hermano. Mayormente a tu hermano, ámalo. Mayormente a tu hermano, coopera. Mayormente a tu hermano, respétalo. Mayormente a tu hermano, cuídalo. Mayormente a tu hermano, defiéndelo. Mayormente a tu hermano. Pero en 2 a los Corintios, capítulo número 9, dice la palabra de Dios en el versículo número 9, 2 Corintios 9:9, como está escrito, repartido ya a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla, el que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra ¿qué? Vas a hacer lo correcto. Eso es hacer justicia, hacer lo correcto. Qué lindo es servir a Dios como Dios dice que debe uno de servir. Qué lindo es poder participar en este impresionante trabajo, donde cada alma se tiene que trabajar con impresionante delicadeza, ayudándole a construírsela, a restaurársela. Entonces, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Tiene un candado la bendición de Dios? Sí, sírvale a los demás. Con liberalidad. Voy a buscar hasta en la ofrenda, no sé si eso ya cambió, hermana, pero uno a veces anda buscando el billete roto, hasta ni puede agarrar ahora las de a 10 centavos, porque son una cosa así, un pinole. No sé, pero eso se veía muy reflejado en las ofrendas. El billete que no le recibieron en otros lados, ¿dónde creen que está? Pero ¿saben qué dice Dios? A ver, ve y preséntale a tu rey. Llévale el, ¿cómo está? El tuerto, el cojo, el cuerniquebrado. Llévaselo, a ver si te lo recibe. Así también. A Dios no se le pasa ni una. Ese es un gran problema. Que no se le pasa una.
usted déle su tiempo, no el que le sobra. Nunca le dé a Dios el tiempo que le... Por favor, no haga esa equivocación. No le des el tiempo que te sobra, porque no sirvió de nada. Cada primer día de la semana, aparta lo que es del Señor. Y Señor, si no me alcanza, cada primer día de la semana. Está una gran bendición ahí. Entonces, hermanos, es esto. Este hombre estaba hoy abatido profundamente. El versículo número 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí hay dos cosas. Ustedes ven en una explosión, ahorita hay un comercial ahí de una película de bombas. Está una bomba que explota y aquel va corriendo y hasta se ve cómo sale. Esa es una onda expansiva. Esa es una onda. Y pero también, ay, la rima. Pero también dice, todas tus olas. ¿Saben qué es que lo revuelque una ola? De esas olas broncas. Anda saliendo la arena de todas partes. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué hace un cristiano viviendo apartado de Dios? En sus pensamientos, bajo su dirección. Es una tragedia. Versículo número 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Bueno, mira lo malo que le pasó. Y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación Dios mío. Pero el versículo 10 antes dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, que le duele que le digan, ¿dónde está tu Dios? Un hueso roto duele cuando lo están golpeando. Hermanos, apartarse de Dios no es la mejor manera. Tratar de pensar que yo lo que estoy haciendo, esto es muy delicado a mí, por ejemplo, en mi asunto como pastor, muy delicado pensar que yo tengo que venir a decir lo que yo creo que es. No es así. Muy delicado. Entonces, un abismo, una vida vacía, un abismo llama a otro. Mi vida está vacía y busco en otra parte de mi alma y busco en otra parte y mi vida está vacía. Y una persona sin Dios está completamente vacía. Dice la palabra, me dejaron a mí, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí que cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. ¿Cuánto trabajo da que uno esté tratando de soportar su propia vida bajo sus argumentos? Una tragedia. Entonces, profundamente aquí está experimentando un quebrantamiento total por parte de la gente que se burla y por parte de Dios. ¿A dónde va? No que era tan bueno estar pensando como los demás, de ninguna manera. Uno tiene que aprender que el concepto que tú tienes de ti mismo no es tan importante como el que Dios tiene de ti. El Salmo 42:4 dice la palabra de Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje, ¿hasta dónde? A la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza. ¿Y qué más? ¿Cómo es que tienes que venir al templo y bien contento y bien gozoso, dirigido por Dios? Y si las cosas no salen bien, el Señor lo va a hacer cada día mejor y está trabajando con nosotros y vienen los cristianos. Pero no es bueno venir a fuerza así como que tengo que hacer. Imagínense ustedes que el pastor viniera, ay, otra vez voy a ir a predicar, luego se me duerme. Pero no, uno viene con pasión porque, ¿por qué? Porque el Señor me está permitiendo servir en esta congregación. Entonces, en medio de cualquier condición de vida,
Por cruda que sea, vale la pena nunca olvidar que mi gloria no depende de mí, sino de la íntima comunión con Dios. En 1 Corintios, capítulo número 1, versículo número 31, que luego se me antoja andarme colgando, dice la Biblia así: porque es en el Señor, porque usted solamente fue un necio, fue un débil, fue un vil, pero ahora se gloria en la gloria que Dios le da cuando le sirve. Entonces, este es un comienzo de restauración, y el comienzo de la restauración comienza con conocer, con reconocer y acordarse de la condición que antes tenía en la comunión y en el consejo de Dios. Reconocer que el alma con Dios tiene un verdadero gozo y un verdadero sustento. No tan solo es recordar, sino buscar en Dios la esperanza. Es bueno tener la seguridad de que Dios manda su misericordia. Es muy bueno pensar en tener un profundo anhelo de estar en la presencia otra vez. Él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando entiendas cómo es que Él dice que debe de ser. En ese tiempo las cosas se van, el afán se va, todo se va. Porque lo que uno piensa es mucho dolor. El ocuparse de la carne es corrupción, es muerte. Se muere el gozo, se muere la pasión, se muere la paciencia, se mueren muchas cosas. Pero el ocuparse del Espíritu, hermanos, cobra vida a todas las cosas. Cuando este hombre experimentó que su vida había quedado vacía, dijo que un abismo llamaba a otro. Y las voces de alegría, las voces de fiesta en él se convirtieron en una actitud de queja, de desánimo, de frustración, de amargura, de estar cerca. Hoy tiene un profundo abismo. Nunca se enteró que querer satisfacer su alma sin el sustento de Dios le causó su precipitada caída. Eso mismo le amenazó a él lo que le pasó a su padre Coré. Dijo el Señor: apártense todos y déjenme ir a Datán por ella mirar. Y dice la palabra de Dios que la tierra se abrió. ¿Y qué pasó? Se los tragó vivos, directamente al fuego. Hermanos, servir a Dios debe de ser contento. Pero Dios siempre, hermanos, termino con esto. Dios siempre ha de considerar a cualquiera que en su esperanza desea ser restaurado, y su corazón será con gozo y con pureza de corazón. Hoy tiene un servicio diferente. La palabra de Dios dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.